Se reestrenó en muchas salas de cine del país Profondo Rosso, un clásico, obra cumbre del director Darío Argento. Y obviamente que si estás en Paraná tenés que ir al Cine Círculo para ver esta obra de arte. Una pieza fundamental en la filmografía de Darío Argento, pero también en la filmografía del cine en general. La película de Darío Argento me causa gracia porque parece que estamos hablando de un estreno mundial. Sí, me encanta. Cada a vez todos. A mis amigos les decía. Claro, ¿ven? Un estreno mundial del año 1975, una película clave para lo que fue el giallo y la filmografía, como decía Juanma, de Darío Argento. Una historia de un pianista, un compositor que es testigo ocular del asesinato de su vecina de edificio, ¿no? Y a partir de ahí se empieza como a obsesionar con saber quién es el asesino o la asesina en esta historia. ¿Quién mata a la vidente, no? Es una especie de vidente alemana que está dando como una masterclass. Y en el medio de ese teatro que ya Darío Argento nos iba metiendo su próxima película ópera, que para mí es mi favorita, en ese teatro ella se da cuenta de que hay una presencia maligna y dice, acá hay fuerzas negativas, hay alguien que va a cometer un asesinato y que ya cometió asesinatos antes. Esta película se reestrenó en cines hace muy poquito, mundialmente y acá en Argentina también. Podríamos decir que es porque se cumplió alguna fecha en tipo 50 años. Me encanta que tengan esos reestrenos así la película. Que en realidad no, porque 50 años cumpliría en 2025, pero la película se reestrenó porque ya hace varios años que vienen intentando restaurar las copias originales, ¿no? En formato en pantalla ancha, que se le dice que lo hace hasta el momento, lo hacía en su momento Techniscope. Y por eso, ahora que lograron restaurarla con su duración original, porque esta película cuando se estrenó en su momento en Estados Unidos le recortaron 22 minutos, obviamente, para que la película pueda hacer clasificación R, entonces hay un montón de partes que se pierden. De hecho, nosotros fuimos pensando que la película duraba 1 hora y media, 1 hora 40. Es más, yo creo que vi la versión Es que recortada. seguramente porque nadie vio esta versión. Ver esto. 2 horas. Claro, y 2 horas 5, 2 horas 10. Esta Sí. versión no la vieron más que los italianos y había una copia perdida en Australia hace un par de años. Y esos eran los únicos privilegiados que podían ver esta obra completa porque realmente para mí cada minuto es absolutamente necesario. Y aparte, por lo que vi, no lo voy a spoilear acá, aunque es una película muy vieja, pero por lo que vi, recortaron escenas como que eran muy importantes, claves, digamos, muy claves para la claves. película. Lo que sí me interesa mucho de estos reestrenos que se están dando es que nos permita a nosotros, jóvenes o personas que sí vivieron en ese momento pero que no pudieron ir al cine, ahora mismo puedan ir, ¿no? El año pasado se reestrenó El Padrino, se reestrenó hace poquito Avatar, se reestrenó Titanic. El se Exorcista. reestrenan películas claves de la historia del cine que sí o sí hay que verla en la pantalla grande. Sí, para poder sí. disfrutarla. Esta, en especial, ¿no? Profondo Rosso, enmarca todo un subgénero del terror, pero todo esto es para hablar solamente del giallo. Una excusa para hablar del giallo. hablar de un género que nos encanta, Cielito, y que arranca todo en el 1929. Pero no arranca en el cine como uno creería que va a arrancar, sino con las novelas gráficas, Cielito. Hubo un italiano de apellido Mondadori que tradujo las obras de Agatha Christie, de el detective Sherlock Holmes, de Ellery Queen, de Edgar Allan Poe, un montón de detectives policiales, que los puso todos con una misma tapa amarilla. Y se llamaba Il Giallo Mondadori, ¿no? El amarillo Mondadori sería, que fue muy particular. Después de todo esto, agarran, que no fue Darío Argento, sino el grandísimo y querido por este canal, Mario Bava, hace el primer giallo, o los 2 primeros giallos de la historia del cine. Estamos hablando de las películas La chica que sabía demasiado del 63 y 6 mujeres para el asesinato ¡Qué hombre! del 64. Mario Bava, ¿eh? Mario Bava inaugura lo que es este género del giallo, que traje aquí, Cielito, como unas 3 claves para hacer un giallo, por ejemplo. Para ver si nosotros en algún momento, por ejemplo, se nos ocurre hacer un giallo. Exactamente. ¿Podemos hacerlo o tenemos que ser italianos para hacer un giallo? No necesariamente, porque Bien.
Bien. Hasta el día de hoy el giallo sigue persistiendo, por más que si se lo tienen que enmarcar en unas décadas, sería de la década del 60 a la década del 80. Entonces, como que medio es como las vanguardias o los movimientos del cine, como por ejemplo el neorrealismo italiano o las películas de Akira Kurosawa de posguerra, por ejemplo. El giallo lo marcamos sí o sí dentro de esa época. Y tiene más o menos así como 3 piezas fundamentales para decir esto la convierte en un giallo. Mira, yo te voy a contar y te vas a ir a 1000 películas que repiten esto sí o sí. Los asesinos son siempre personas anónimas y habitualmente fueron víctimas de un trauma infantil. Sí, lo hemos visto. Sí o sí tienen que estar perturbados desde niños. Les tienen que haber cagado a la infancia, digamos, para que de grandes se conviertan en asesinos. Me gusta. Segunda clave. Su enfermedad mental siempre los lleva a obsesionarse y acecharse sobre todo con mujeres jóvenes. Ah, bueno, claro. O sea, que el giallo podríamos decir que es un poco machista. Nace en un contexto. Nace en un contexto, sí. En donde, bueno. Y el tercero, los ataques siempre suelen suceder de noche, ¿no? El lugar donde habitualmente vive la víctima. Siempre sea su hogar, departamento, todo. Me resulta interesante porque para mí son claves que no solamente se ven en el giallo, sino que han, de alguna manera, sentado las bases de lo que fue el terror de los 70, 80 en adelante, ¿no? Que no se lo considera giallo por un montón de otras características, pero por ahí esto de los traumas infantiles, de acechar a la noche, digo, no sé, se me viene de repente Viernes 13 a la cabeza, por ejemplo. Exactamente, nace del giallo. Entonces, sí. Los grandes títulos del cine actual, por ejemplo, no sé, hace muy poquito, por ejemplo, que se estrenó Feliz Día de tu Muerte, del 2017, o qué sé yo, podemos ir películas como La Casa del Cera, o La Pesadilla de Elm Street. Bueno, Scream, sin ir más lejos, digamos. Halloween también. Son películas que sin duda bebieron, ¿no? De este cine, se nutrieron del giallo. Y que cuando pueden lo referencian, ¿no? A mí, por ejemplo, Malignant es una clara giallo. Sí, sí lo es. Y por ejemplo, también me pareció... Si hay algo que hay en Malignant son traumas infantiles. Sí. Y también la presencia del color rojo, ¿no? Sí. Del color rojo. Es clave. El color rojo, sangre, mucha sangre, hacen que el giallo, ¿no? Sea, ¿no? Justamente la violencia y la sangre son piezas fundamentales de esto. Que podemos nombrar, ¿no? Como decíamos, Mario Bava, que arrancó su carrera unos años antes de las películas que nombramos, que decíamos que era, por ejemplo, La Mascareta del Demonio, o La Máscara del Demonio. Y que años después, por ejemplo, aparecía Darío Argento con un montón de películas. Esta, por ejemplo, la que estamos hablando hoy, Profondo Rosso, del año 1975. Pero después que vendrían, por ejemplo, Tilito, vendría Suspiria. Después, que es un peliculón. Vendría también Ténebre, Filomena. Que clásicos que incluso que hay para recomendar. Son muy clásicos y que hasta el día de hoy Argento con sus 80 y pico de años sigue haciendo películas. Recordemos que el año pasado se estrenó Occhiali Neri o los Dark Glasses, se le llamó en Estados Unidos. Una película que también vuelve, ¿no? Como a sus orígenes, a sus raíces del giallo. Para mí, teniendo en cuenta también el nivel que venía con las otras películas, es como muy difícil no caer en la comparación, pero bueno, uno las compara. Tal vez no es la mejor película de Argento, está lejos de serlo, pero digo, para la edad que tiene, y es en ese intento, entusiasma que vuelva como cualquier otro director que haya marcado así un género específico, que para mí el género de terror un poco se nutrió bastante. Yo la vi por primera vez ayer a Profondo Rosso y verla por primera vez en cine para mí una locura total, y encontré un montón de referencias a películas de terror que después vi, ¿no? Incluso, no sé, por ahí pensé mucho durante casi toda la película en Doble de Cuerpo de Brian De Palma. Claro que sin duda Brian De Palma. Brian De Palma, que es un hijo pródigo de Hitchcock aparte, y que a su vez Darío Argento tiene mucho de Hitchcock también. Me parecen a mí que son dos personas que manejan muy bien el suspenso y el terror, ¿no? No es giallo, pero me parece que Psicosis de Alfred Hitchcock del año 60 va también por ahí, ¿no? Medio como que la década del 60 con Mario Bava, con después, unos años después, Darío Argento.
iban a ser este nuevo terror que iba a ir cambiando y que iba sin dudas a ir mejorando año a año. Hablando específicamente de Profondo Rosso, nos encantó, sin dudas. Hay que ir a verla en pantalla grande. A mí lo que más me gustó fue su fotografía, ¿no? Filmada de una manera espectacular y la música, sí. Uy, la música. La música es fantástica. La Un música jazz es espectacular porque es una mezcla de jazz con un rock, con una banda de rock progresivo que justamente son The Goblins, que en ese momento, al momento del estreno de Profondo Rosso en 1975, marcó tanto la música de esa película que la banda de Goblins se convirtió en la más escuchada en Italia ese año. O sea, es una locura como suena. Yo tenía un enfieste total en el cine porque... Y no pude dejar de pensar todo el tiempo que es muy similar a la música que Spinetta, con su banda Spinetta Jade, iba a hacer en el año 1980. O sea, estábamos hablando de 5 años después del estreno de Profondo Rosso. Exacto. Que hagan el ejercicio de escuchar sí. la música de Profondo Rosso y después escuchar un álbum cualquiera de Spinetta y van a ver que son primos hermanos. Y vos sabés que a mí me parece un poco que en Dark Glasses hay algo de esa música ahí, ¿no? Que vuelve. Hay algo. Me encantó porque te saca un poco del eje primero del terror y te pone como en una situación, viste, de adrenalina total, que es lo que a mí me generó. Aparte, la música está puesta en momentos que son interesantísimos porque no es que suena todo el tiempo. Porque aparte también hay un compositor pianista que fue parte de la banda sonora. Un cúmulo de géneros y cosas ahí muy interesante. Y de por sí, cómo se ve... Para mí tiene como planos que para la época, yo situándome como si la estuviese viendo en 1975, muy vanguardista, planos que son pero jugadísimos. Me arriesgo a decir que la cámara se queda muy poco quieta, digamos. O sea, hay muy pocos planos que son así todo el tiempo da fijos, digamos. De que flota, la cámara flota. Y es un sello, algo está en el ADN de Darío Argento, que es sin duda uno de nuestros cineastas favoritos y que... Vayan corriendo al cine a verla. Por favor. Por favor. Y también vayan corriendo a suscribirse a este canal. A suscribirse a este canal, a comentarnos acá abajo cuál es su película favorita de Darío Argento. Del terror, del giallo, todo. Y si tienen la posibilidad de verdad de ir a verla al cine, es de esas experiencias que nunca se olvidan. Así que se los recomendamos fervientemente. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Adiós.